Lunes, por lo menos esta semana con un lindo día. Patricia, gracias por acompañarnos hoy como panelista invitada. Fer, bienvenido también. El tema que nos convoca hoy, lo anunciamos en la promoción del programa para hoy, tiene que ver, bueno, con este misterio que hay en torno a la utilización del Guardián, este sistema que permite vehiculizar y de alguna manera tramitar todas las escuchas telefónicas y otras habilitaciones que supone la aplicación al servicio de las investigaciones del delito en general, especialmente el crimen organizado, pero todos en general. Aparentemente fue utilizado para la captura del narco de la familia, digamos, de los Queenies, pero sin una autorización, sin una firma electrónica de un juez, que es lo que supone figura en el protocolo de la utilización del Guardián. Pero significa, y ahí ya con esos digamos, datos o con esos titulares, los que siempre por ahí fueron más suspicaces o reticentes a un sistema que permita las escuchas, como puede ser el Guardián, inmediatamente es como que hicieron realidad sus peores temores, ¿no? Bueno, al final habrá un uso indiscriminado, no se consulta al juez, en fin. Ahora, ¿es tan así realmente? ¿Se habrá sorteado una instancia tan importante como es la habilitación de la firma, como es la habilitación por parte de un juez para poder acceder a estas escuchas? ¿Qué pasaba antes en nuestro país? Antes de que se implemente el Guardián. ¿Acaso no había escuchas? Por supuesto. De hecho, el Guardián no es un sistema en sí mismo que no es una aplicación tecnológica para escuchas. Lo que hace es darle curso a toda la información que se obtiene a través de otros métodos que ya hay en nuestro país y que ya tienen hasta su código, hasta su artículo en el Código Penal y una ley que lo regula. Por eso hay mucha desinformación. Intentaremos hoy poder bajar un poco a tierra todo lo que hay alrededor del Guardián, lo que se sabe, lo que no, a qué hay que atenerse, qué miedos son justificables y cuáles no. Pero antes, si me permiten, y Pato, ya que te tengo aquí conmigo, vamos a repasar lo que fue realmente el entierro del trabajador de la Guardia Republicana. Algo realmente impresionante, fue muy sentido. Ya hay un procesado en el tema. Director, si podemos ver algunas de las imágenes. Vos estuviste allí, Patricia, que... Mira, en ese video, de hecho, estamos viendo cómo sucedieron los hechos. ¿Vieron? Están robando, se están llevando la cartera, vieron corriendo, y ahí viene andando en bicicleta la guardia, el policía, que por supuesto intenta intervenir, haciendo honor a su trabajo, ¿no? Y a su vocación. Y bueno, y el desenlace ya lo conocemos. Es impactante cómo hoy la tecnología nos pone tan de cerca estos hechos, para bien y para mal. Y ahí es cuando le disparan. Bueno, y acá lo que estamos viendo es como bueno, fue un entierro que contó con honores, con las presencias debidas, que no consuela demasiado, porque la vida no se recupera ni aún con estas instancias, pero contanos, Patricia, cómo fue ese momento. Me dieron el micrófono Sí. un poquito. En realidad fue un momento muy triste. Estar ahí escuchando los gritos desgarradores de su familia, de la esposa, de su hijito de 11 meses. La palabra que más se repetía y que se repitió después en la entrevista era que había muerto como un héroe, porque en realidad el compañero estaba de civil y muchos podrían haber hecho la vista gorda, Seguro. pero él no. Y bueno, lo que hizo fue dejar su vida por el prójimo. Entonces eso es muy valorable. No hay consuelo para la familia, por más que le diga que va a tener un entierro con honores o lo que fuera, no le devuelve más nadie ese papá, ese hijo a esa familia. Los delincuentes uno está plenamente identificado y suponemos que en horas va a ser atrapado y el otro está internado. Pero la verdad que nosotros dijimos algo al final cuando nos tocó hablar unas palabras al respecto, es que el compañero seguramente, o los compañeros, a la hora de estar en una situación de esa índole, piensan varias veces antes de proceder y antes inclusive de disparar cuál va a ser su futuro después de eso. En este caso fue la muerte del compañero.
si hubiese sido al revés, a veces está peor implicado el que disparó que el delincuente, que el propio delincuente. Y es importante resaltar esto porque también dijimos, hay una comisión de seguridad con muchos técnicos, con muchos políticos que podrán saber en teoría un montón, pero que nunca pisaron la calle ni la van a pisar. Y a veces está bueno escuchar a los trabajadores, que tenemos varios proyectos, varias iniciativas y que nadie las escucha. Y después, bueno, pasa lo que pasa. Hablando que vamos de cuáles son las garantías fracasa. para la actuación del policía. Estaría bueno que nos escuchen, porque en realidad nosotros llevamos la voz de los que están en la calle, de los que todos los días se nos acercan y nos dicen, mirá, yo no puedo trabajar o no puedo trabajar de tal manera porque me falta esto, porque no tenemos garantía en esto. Bueno, escuchen un poquito a los trabajadores, porque si no, sistemáticamente se hacen cambios políticos para tapar el ojo de la sociedad, pero que después quedan en la nada porque son obsoletos y no sirven. Bien. Habrá que seguir con ese debate más en profundidad. Si me permiten, otro tema que habíamos manejado la semana pasada ya tuvo un giro. Recuerdan que traíamos a colación este tan particular fallo de la jueza de Flores sobre este niño que la jueza termina restituyendo a España con su padre. Decíamos que a todo el mundo le había sorprendido el hecho que la propia jueza en su fallo se dirigiera al niño, colocándolo como el sujeto de derecho que es y principal protagonista, ¿no? de esta situación en cuanto a que son sus derechos los que de alguna manera se vulneran siempre en primer término. Este fallo tenía esta particularidad. Otro tema, dijimos, era si uno podía estar de acuerdo o no, y no nos metimos en ese tema porque la verdad es que nadie sabe del caso, no era información a la que tuviéramos acceso. Lo único que teníamos como dato y que imagino que es lo que la jueza toma en cuenta es que el niño había sido sacado del país sin autorización del padre. Ocurre que ahora salta la madre a plantear en su dolor, entendible, por qué ella se tuvo que venir, por qué entiende que esta decisión de la jueza perjudica directamente al niño. Nosotros tenemos en línea en este momento un contacto telefónico con el abogado de la madre. Es el doctor Gianni Robledo, es el abogado de Analía, la mamá de este niño. Doctor Robledo, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿usted? Bueno, habrá escuchado el arranque, ¿no? Que de alguna manera nosotros no teníamos ninguna información sobre el expediente en sí mismo y lo único que podíamos reparar eran que el niño había sido sacado por la mamá de España sin autorización, la autorización debida, y que desde ese lugar imaginábamos que había fallado la jueza. Ahora, ¿qué pueden ustedes aportar? ¿Por qué van a apelar? Hoy van a apelar esa decisión además, ¿no? Exactamente. Sí. En cuestión de una hora aproximadamente se presenta el escrito al juzgado. Bien. ¿Y qué es lo que nos pueden aportar como información? A ver. Información para aportar, desde luego que también nunca se hizo antes esto priorizando la intimidad del niño y el derecho a no ser expuesto de alguna manera, sí. Que lógicamente luego que la noticia trasciende, lo más sano incluso para él es que se informe toda la situación, si no queda completamente desfragmentada. A ver. En principio, lo que existe de España hacia Uruguay por parte de Analía es lo que se llama para el derecho un traslado inconsulto. ¿Traslado inconsulto? Traslado inconsulto, exactamente. ¿Eso es una figura que existe acá en nuestro país? Así lo entienden los tribunales, que es lo que dan en llamar a la ley el traslado ilícito, que es el traslado sin consultar al otro progenitor. Ahora bien, eso es solamente el comienzo de lo que hay que analizar en una situación de restitución internacional de menor. Porque desde luego que no encuadraría en ninguna situación de restitución internacional de menor una defensa si bastare el traslado inconsulto como para así disponerlo. No sé si me explico. Si partimos de la base que un traslado inconsulto, bastaría el pedido de restitución para que se dispusiera el mismo. No obstante, la ley marca una serie de excepciones y de defensas sobrepasando ese traslado inconsulto, yendo a más, viendo en especial desde la protección de este niño, de la infancia. ¿Y ustedes tienen argumentos que encuadran esas excepciones que de alguna manera podrían descartar el traslado inconsulto como primer elemento sobre el cual fallar? Exacto, eso es lo que nosotros entendemos con todo respeto. ¿Y cuáles son En primer lugar, hay una situación que es de interpretación de derecho, que era la señora Analía quien tenía
a través de una sentencia, por producto de la homologación de un convenio aquí, la tenencia del niño. Ese convenio fue homologado en España vía el procedimiento de exequatur, por lo tanto tiene validez allá, y O sea nuestro que derecho define a la guarda material o tenencia como aquel que está a cargo del menor en los hechos cotidianos y materiales. desde Ahí ese punto de vista no habría delito. Es decir, si ella tiene la No, en tenencia... absoluto. No, en absoluto. En este proceso no se está juzgando si existe delito o no, y si existiera o no delito no sería en este proceso lo que corresponde a su determinación. Acá lo que estamos hablando es netamente de restituir o no restituir al niño. Bien. ¿Por qué entiende que no es bueno para el niño que vuelva a España con su padre? Bueno, las razones son sobradas y están en el expediente. ¿Usted las puede comunicar sin que esto afecte Sí, el caso? a ver, el expediente fue hecho público, no por nosotros, por lo tanto, desde luego que manifestarnos en el sentido contrario a lo que se ha hecho público es, en definitiva, un derecho del Estado en el cual vivimos. En primer lugar, las razones que tenemos son, como decía, esa cuestión de derecho y después otras cuestiones sustantivas que tienen que ver con la efectividad de los derechos sustanciales del niño, a vivir en un ambiente sano, sin violencia, que no esté expuesto a conductas riesgosas de sus progenitores, en este caso en particular de su papá, todas las que fueron plenamente acreditadas en el expediente. Y en la sentencia que trascendió hay, para cualquiera que la lea con ojos de operador, determinados elementos que nos llaman la atención por cuanto se admite expresamente que existe una violencia desde siempre del papá del niño hacia la mamá, que esa violencia ha sido prolongada en el tiempo, pero no obstante se hace una distinción que nos llamó poderosamente la atención, que no hemos visto y que hace muchísimos años, con todo respeto, creíamos superada, que es ver al niño como una víctima secundaria o colateral o indirecta del problema de los adultos. Eso para la normativa internacional y para la normativa de nuestro país, así como para los expertos en la materia, y especialmente también en la ciencia de la psicología, no es así. Ese niño que está inserto en ese medio de violencia es una víctima directa y primaria de la violencia ambiental. Esta violencia ambiental se probó no solo en el ámbito intrafamiliar, sino también en otros ámbitos, y siempre proferida por el papá, en perjuicio directo de lo que tenemos del propio niño. Por lo tanto, creemos que disponer la restitución no solamente configura la excepción de poner al niño en un riesgo grave o en un peligro desde el punto de vista psíquico, sino que es manifiestamente dejarlo en una situación intolerable que también la ley consagra como un motivo para no disponerla. Pero además, el configurar este tipo de situaciones, restituir al niño a una situación de violencia plenamente probada, también tenemos que atenta contra sus derechos fundamentales y contra sus libertades, todos estos derechos humanos inherentes a su personalidad humana. Sí. Lógicamente, que como sujeto de derecho que es, el Estado tiene el deber de proteger y de tutelar, y por eso también vemos que ya no solo por el artículo 15, en el literal B, sino también en el 16C, debería de hacerse lugar a la oposición a la restitución que se realiza. Bien, abogado, una consulta. Analía, la madre, ¿había realizado alguna denuncia en España por violencia doméstica? ¿Hay algo que avale que haya sido tramitado, que tenga antecedente en España de la realidad que vivía esa madre y ese niño como consecuencia directa? Sí, las denuncias que hay son, como muchas veces hay en este tipo de situaciones, en diversos organismos. Ella lo denunció en su momento policialmente a través de diferentes atestados en España. ¿Hay registro de esas denuncias? Sí, por supuesto. Todo esto que yo le hablo, no me lo crea, todo esto está en el expediente. Bien, o sea que... Todo esto está documentado en el expediente, con prueba que fue admitida en el expediente. Bien. También se denunció a través de procesos judiciales en España, y también fue puesta la situación en conocimiento del consulado, no en una, en muchísimas oportunidades, y de esto, sin que nosotros lo pidiéramos, hay informes del consulado que acreditan justamente las varias oportunidades en las cuales ella concurre a denunciar estos hechos, y algo muy importante es que el consulado dice que se le pide que lo acredite y que ella cumple con esas acreditaciones de la situación de violencia en que estaba. Pero esto no termina en realidad para nosotros, porque ya le digo, no solamente está
esa prueba documental... Hasta ahí, doctor, permítame preguntar. Con todas esas evidencias y esas denuncias, ¿la justicia en España procedió, se investigó, hubo medida cautelar, no hubo nada? ¿Qué pasó? Bueno, ahí opera lo que nuestros tribunales entienden como lo que existan redes sociales de contención, y en este caso jurídicas, efectivas. Desde luego que no fueron efectivas porque siguió incursa en un cuadro de violencia, llegando a una situación extraordinariamente penosa. Lo que la víctima tiene que hacer en su oportunidad, y hay fallos de los tribunales que admiten no hacer lugar a la restitución, aun cuando nunca nada se hubiera denunciado, que insisto, este no es el caso, es que ella compareció y denunció ante las distintas autoridades su situación de violencia. Por lo tanto, la prueba de la violencia es inequívoca, al extremo que ya le digo, que la propia sede lo admite en su sentencia. O sea, pero la pregunta es, porque uno acá puede hacer la denuncia y después podrá encontrarse con que el sistema le da curso o no. ¿Hay constancias de que efectivamente se inició alguna investigación en España? Desde luego que sí. Está bien, bien. Porque si no, una cosa es denunciar y otra cosa es que la denuncia al lugar, ¿no? A ver, por supuesto. ¿Y nada de esto estaba en conocimiento de la jueza de Flores cuando resuelve fallar para restituir al niño a España? Todo esto está en el expediente, pero hay algo que es sumamente ilustrativo para nosotros, que no se refirió en la sentencia, que es lo siguiente. Cuando se da esta situación del traslado en consulto, el progenitor se presenta en el consulado, en Barcelona, consulado uruguayo, y requiere el auxilio de las autoridades. En diferentes oportunidades, el consulado informa que todos los funcionarios de allí fueron destratados, insultados, agraviados, menoscabados, que hubo afectación a los bienes del lugar, pateándose sillas, golpeándose puertas, e insultos permanentes a todo lo que estuviera allí tuviera que ver con nuestro país, en un descrédito permanente al país de ya sabe qué y a los funcionarios de ya sabe cuánto y todo lo demás. Esto no es aislado porque tiene que ver justamente con, dentro de los tantos agravios y formas concretas que los testigos dijeran que eran las conductas de violencia que recibía permanentemente Analía. Y el consulado informa esto sin que fuera herido por nosotros y estando ella acá en Uruguay. Por lo tanto, la manifestación de violencia sigue presente y en este caso también informa el consulado, alentada por la actual pareja del señor. A ese cuadro es el cual el niño, en principio hoy, debe ser restituido. Bien, habrá que ver si es vinculante, pues si hoy la ley entiende lo que en el discurso es cada vez más amplio, y si es vinculante la ley también en tanto la violencia de un hombre con su pareja, si se entiende que el niño es víctima de esa misma violencia o que puede alegarse que con el niño no es violento. Eso ¿no? Con todo respeto no puedo manifestarme al respecto y no tengo ninguna duda de que lógicamente ese niño es víctima de la violencia. Sí, claro, hoy es el discurso inequívocamente. Hoy es el entendimiento general, pero hay que ver si la ley logra vincular las cosas. Sí, ¿sabe qué? La ley lo tiene en cuenta y desde hace muchos años. La ley 17.514, que es la que rige la materia de violencia doméstica en nuestro país, expresamente refiere a ello. Y tiene un capítulo especialmente delicado, muy bien orientado, a todas las autoridades del Estado, también a las judiciales, para que ante este tipo de situaciones adopten ese tipo de medidas y prevengan que este tipo de situaciones no vuelvan a darse. Bien, ojalá sea así, porque hace muy poquito se planteaba la posibilidad de que ante cualquier denuncia se le pueda retirar la patria potestad a quien ejerciera la violencia, sea el padre o la madre contra la pareja. Sí, no está tan claro todavía, evidentemente no está, lamentablemente. ¿no? La patria potestad es algo distinto y la jueza entiende de que porque no se hizo perder la patria potestad no puede proceder la restitución y tampoco, con todo respeto, compartimos ese argumento, porque en derecho de familia existen muchísimos casos en padres que atentan contra los derechos de sus hijos y así todo no pierden el derecho de comunicación o el derecho de visita. Por lo tanto son institutos distintos y la ley en ningún caso puntual refiere que para que proceda la excepción a la restitución, esto es para que no se haga la restitución, tenga que haber o una denuncia o una pérdida de la patria potestad. Doctor, muchas gracias por esta comunicación. Seguiremos atentamente la evolución del caso. Entonces, hoy se apela y una vez que se presenta la apelación, ¿cuándo tienen respuestas de si le al lugar o no? Bueno, eso varía un poquito, no demasiado en tiempo, por los plazos procesales. Lo primero que se tiene que manifestar la sede es acerca de si admite el recurso o no. Exacto. En caso que no lo admita, tendremos nosotros posibilidad también de impugnar esa resolución. En caso de que lo admita, procederá a legal realizada con los correspondientes traslados a las otras partes y después el tribunal
verá si hace lugar al pedido Perfecto. nuestro o no de que se convoque audiencia, porque el niño quiere insistentemente ser oído, Y sí. porque tampoco comprende el fallo de la forma en cual fue dictado, diciéndole como que va de visitas, poco menos a España, y que puede volver cuando quiera y que pronto nos vemos, cuando no es lo que se está disponiendo. Y bueno, lógicamente que se informa también desde el punto de vista sanitario de la salud mental del niño por la psicóloga tratante lo que ha acontecido luego de este fallo, y estamos en definitiva de lo que resuelve el tribunal, naturalmente. Doctor, muchísimas gracias una vez más. Un gusto, a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Lamentablemente, ven, una vez más, por más buenas intenciones o diligencia que se le quiera dar al proceso, los tiempos, la ansiedad del niño. Y contra eso no hay vuelta, Mientras tenemos el que ir niño al tema de hoy, señores, porque tenemos un móvil también con el senador García del Partido Nacional a propósito de su pedido de informes por el tema del guardián. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Hasta dónde sabemos? Vamos con el tema de presentación. Lo demás es preguntar. A ver. Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Las escuchas fueron claves para detener al narco mexicano Gerardo González Valencia antes de fugarse del país. Pero las escuchas fueron realizadas con métodos tradicionales o con el guardián. Según publica hoy el diario El País, el guardián fue utilizado sin conocimiento de la jueza del caso. El protocolo, firmado por la Suprema Corte y el Ministerio del Interior, establece que la autorización requiere la firma digital del magistrado. Pero esa firma aún no está pronta. La fiscal de la causa, María de los Ángeles Caminio, dijo a Telemundo que el ministerio informó que las escuchas se iban a realizar por métodos tradicionales. Desde el ministerio no confirmaron a Telemundo si el sistema fue usado o no, aunque afirman que está operativo desde el 2 de mayo, después de la detención del narco mexicano. El vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat, dijo a Telemundo que el ministerio puede decidir qué sistema usar y que lo que la justicia autoriza es la vigilancia a determinadas personas. Según Oxandabarat, el ministerio puede utilizarlo siempre y cuando haga el seguimiento de la persona a la que se pidió investigar. Bien, tenemos en estudios con nosotros en este momento al senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Al doctor Martín Broca, que es abogado de IELSUR, que es el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Muchísimas gracias.